puedan salir sanadas, Padre. Sea tu mano poderosa glorificándose en una manera especial. Rómpanse las cadenas, Padre mío, todo aquello que quisiera estorbarnos en esta tarde, la bendición que aún resta, Padre. Y a ti te daremos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solo a ti pertenece. Gracias, Señor. Amén. Y la iglesia dice: amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, queridos hermanos. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a nuestros hermanos de Tyler que nos acompañan, ¿verdad? Siempre es bueno hacer esfuerzos, hermano, y siempre hay un grupo de hermanos, ¿verdad?, que puede acompañarnos, y yo le doy gracias a Dios por el esfuerzo que hacen, ¿verdad?, cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta tarde nos han acompañado. Yo quiero hablar, hermanos, en esta noche por el tema la generación de ayer y hoy. Ese es el tema que vamos a estar usando, y que ya hace algunos días atrás, amén, quizá un año aproximadamente por ahí, el Señor me daba esta palabra aquí, hermano, en este libro, que ya sabe usted que es un libro de bastante sabiduría. La sabiduría de Dios, hermanos, es la mejor sabiduría que hay. Hay una sabiduría que es la sabiduría de la tierra, pero dice la Biblia que esa sabiduría es animal, diabólica, dice Santiago que es. Pero la sabiduría de Dios, hermano, es una sabiduría pura. ¿Cuánto alaban al Señor? Y mientras nosotros meditábamos, hermanos, en lo que las hermanas damas, ¿verdad? Porque veo que el lema que las hermanas tienen es mujeres que marcan la diferencia en estos tiempos, ¿verdad? Y cuando uno piensa, hermano, en los tiempos en los que vivimos, porque yo entiendo que las hermanas, cuando escogieron ese lema para esta campaña, ¿verdad?, pues están pensando que los tiempos que vivimos, hermanos, son tiempos malos, son tiempos difíciles. El apóstol Pablo dice que son tiempos peligrosos, y realmente que se necesita, hermanos, marcar la diferencia en este tiempo. Y qué bueno, ¿verdad?, que las hermanas sintieron ese deseo en su corazón. Gloria al Señor. Y así nada más, ¿verdad?, para entrar a lo que queremos entrar. Cuando Pablo dice que los tiempos que vivimos son peligrosos, no dice que sean peligrosos, queridos hermanos, porque a lo mejor hay muchos terremotos, o hay mucha maldad, o hay mucha, no sé, tsunamis o cosas, hermano, como por ejemplo se ve en Mateo 24, cuando el Señor habló de las señales del fin. Cuando Pablo habla de tiempos peligrosos, lo que el Pablo tiene en mente, hermanos, según lo que dice él a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, es el carácter de la gente en los últimos días. Él ve el carácter de las personas, hermanos, como un peligro al cual se va a enfrentar la iglesia. Entonces, cuando yo meditaba en ese lema de las hermanas, digo, realmente que hace mucha falta, como decía nuestra hermana cuando estaba orando, hermano. Esas oraciones son buenas, hermanos amados, que nosotros reconozcamos que nos hace falta. Amén, que hay mucho todavía que avanzar, hermano. Y usted ve que Pablo ahí habla del carácter de las personas que habitarían en el tiempo final. Entonces, dándole vuelta a todo eso, ¿verdad? Pues el Señor me llevaba nuevamente a este pasaje, hermanos, porque aquí el proverbista está hablando acerca de generaciones. Él menciona 4 veces aquí la palabra generación. Y cuando pensamos en una generación, pues nosotros pensamos, hermanos, en una época, en una etapa, en un tiempo en el cual se desarrolla cierta clase de personas.
De hecho, ¿verdad? Me di a la tarea de buscar un poquito qué es realmente una generación. Y literalmente una generación, hermanos, es un conjunto de personas que tienen aproximadamente la misma edad o viven el mismo periodo de tiempo en el que se desarrollan, crecen, se casan y forman una familia. Hasta ahí es que llega una generación. Pero a esas generaciones las caracterizan ciertos aspectos que sobresalen mientras ellos viven en ese periodo de tiempo. Espero que me vaya siguiendo un poquito, hermano. O sea, desde que el mundo se formó, han pasado muchísimas generaciones. Generaciones y generaciones y generaciones han poblado la tierra. Pero me pareció interesante, queridos hermanos, desde el 1955 para acá, una revista muy famosa aquí en los Estados Unidos que se llama la revista Time, se ha dado a la tarea de darle cierto nombre a las generaciones que han venido. O sea, ha pasado muchas, porque desde Adán, si creemos que la Biblia es la verdad, ¿cuántos creen que la Biblia es la verdad? Pues el hombre tiene aproximadamente como unos 6,000 años de historia aquí en la tierra, el hombre, según la Biblia, no según los científicos o mucho menos Carlos Darwin, ¿verdad? Pero han pasado muchas generaciones, pero desde el 1955 para acá es curioso que se le ha dado nombre a diferentes generaciones que han venido. Y más o menos, así rapidito le digo esto porque no me quiero detener mucho aquí. Hubo la primera generación que se le llamó la generación silent o la generación silenciosa. Y estos eran personas, hermanos, que vivieron allá por 1928, 1948, que serían la gente más avanzada que existe todavía y que vive todavía actualmente. Estamos hablando de gente de 100 o poquito más de 100 años, porque todavía hay gente que tiene esa edad. Son poquitos, hermano, 90, 100. Se le llamó esa generación la generación silenciosa. Eran personas era una generación que le daba gran importancia al matrimonio. Esa era su característica principal. Escuche bien. Y esta gente, la mayoría en esa generación, no llegó a los 33 años solteros, sino que la mayoría de esa gente antes de los 30 años, de los 33, ya estaban cansados y con muchos hipotes. ¿Quedaron serios ustedes, hermano? Bueno, esa era esa generación. Después, en 1945 a 1964, hubo otra generación después de la Segunda Guerra Mundial, y a esa generación le colocaron la generación de los baby boomers, porque fue cuando hubo una explosión de nacimientos después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que ahí hasta tuvo que ver la mano de Dios, hermano, porque si usted estudia la historia, murieron, hermano, millones, más de 50 millones de personas en ese tiempo. Y la mayoría de personas que murieron fueron hombres. Y es interesante que hubo una explosión de bebés, y la mayoría de bebés que nacían eran niños. ¿Están ahí, hermano? Yo creo que Dios metió su mano ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Más adelante hubo otra generación que se le llamó la generación X, 1965 aproximadamente a 1981, y son los que vieron el nacimiento de la internet, los avances tecnológicos. Amén. Y estas personas tenían estas características. Luego viene una generación del 82 al 94 aproximadamente, que se le llamó la generación de los millennials. Y ya es un término que nosotros vamos escuchando, o al menos yo, que soy de 1982, ya más o menos identifico. Las otras no, yo ni había oído de eso. Amén. Pero estos son los que ya vieron el internet y todo esto. De 1995 en adelante, al 2009 aproximadamente,
le llamaron la generación Z o de los centennials, y estos son aquellos que desde niños son digitales ya. Entonces son estas personas que tienen las características de una son autodidactas por la facilidad de información que hay y todas esas cosas, y son personas muy creativas, emprendedores. Esto es lo que la característica que ellos tenían. Y por último, del 2010 hasta el presente, esta revista dice que esta generación es la generación alfa. Estos son prácticamente los hermanos, los que ya casi les falta que vengan con la tablet y el teléfono en el vientre de la mamá, ¿verdad? Ya casi nacen con el teléfono en la mano. Entonces, son generaciones que se les ha dado ciertas características. Pero, aunque los psicólogos y todas estas personas que se dedican a esto le den diferentes nombres a las generaciones, la realidad es, mis amados hermanos, que cuando hablamos del carácter de la gente, tanto de todas estas generaciones que les he hablado, como desde el principio, la verdad es, hermanos, que el carácter de las personas siempre ha sido el mismo. Los problemas que han agobiado al mundo siempre han sido los mismos. ¿Cuánto alaban al Señor? Dijo el predicador en el libro de Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del cielo. Todo es lo mismo, hermanos. No importa qué generación sea o cómo se le llame, cada generación que ha vivido en la faz de la tierra tiene los mismos problemas, tiene las mismas dificultades, hermano. Y el problema más grande que tiene el hombre, hermanos, es en su carácter. ¿Estamos ahí, hermanos? Y por eso yo quiero que usted me vaya siguiendo para que nosotros analicemos las generaciones que acabamos de leer aquí. Y quiero comenzar en primer lugar donde dice el proverbista, capítulo 30, verso 11. Dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Yo le he llamado a esta generación una generación que aborrece la autoridad. Como dijimos, una generación que aborrece la autoridad. La Biblia dice, queridos hermanos, que toda la autoridad, toda autoridad que sea, ha sido dada por Dios. Dios es el que, digámoslo así, inventó la autoridad. Romanos capítulo 13, cuando habla de las autoridades terrenales, dice que fue Dios quien la inventó, ¿sí o no? Dios inventó los gobiernos. Los gobiernos no se inventaron solos. Dios fue el que le dio autoridad, le delegó autoridad a los hombres para que los hombres, hermanos, restringieran de algún modo la maldad que hay dentro de los corazones. Cuando usted lee, por ejemplo, el capítulo 9 del Génesis, si no me falla la mente, es el versículo 6. Dice la Biblia que Dios le dice a Noé: cuando un hombre le quite la vida a otro hombre y derrame su sangre, por el mismo hombre, la sangre de este hombre ha de ser derramada. Es decir, si uno mata a otro, va a venir un hombre y le va a quitar la vida a este también. Eso se llama autoridad. ¿Quién fue el que dijo eso? Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces, toda la autoridad es dada por Dios. Por lo tanto, escuche esto: cuando pensamos en autoridad y sabemos que es Dios que la ha dado, es aquí que radica el problema en que todo mundo odie la autoridad. Escuche bien, hasta en la iglesia cuesta que la gente se sujete a la autoridad. Uno dijo amén nomás. Mire, ahí está el ejemplo. El pastor
si nos invita a los pastores que vengamos para adelante, tenemos que venir, ¿verdad, pastor? Él está en la autoridad aquí, hermano. Entonces, pero a todos nos cuesta, hermano, a todos. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer la autoridad? ¿Sabe por qué? Porque la autoridad fue delegada por Dios. Y el mundo odia todo lo que tenga que ver con Dios, hermanos. Entonces, por eso el proverbista, hermanos, escuche bien, menciona aquí una autoridad, escuche bien, que es rechazada, y es la autoridad de los padres. Eso es lo primerito que observamos aquí. Escuche bien, en otras palabras, Satanás, hermanos, influye en las personas para que no se sometan a la autoridad, para que aborrezcan la autoridad. La gente odia la autoridad. La gente quisiera, hermanos, que no existiera la autoridad. La gente quisiera vivir sin policías, sin pastores, sin padres, sin maestros de escuela. Mire, ¿no se ha dado cuenta usted, por ejemplo, los movimientos que hay aquí en los Estados Unidos con este movimiento que es el ¿cómo es que dice? Black Lives Matter o algo así? Y otros cuantos, ¿sabe qué es lo que buscan estos movimientos? Quitarle los fondos a las policías y que las policías se vengan abajo, hermano. ¿Sabe usted por qué están haciendo eso? No es nada más porque hay alguno que otro policía que abusa de su autoridad, porque sí los hay, hermano. Sí los hay. Pero la mayoría de las autoridades, hermanos, son de grande bendición y beneficio para la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer ellos? No queremos policías. En otras palabras, lo que nos quieren decir: queremos vivir como se nos da la gana. Queremos hacer lo que querramos. Queremos hacer lo que se nos pegue nuestra regalada gana, y que nadie nos diga nada, y que el día de mañana no entregarle cuentas a nadie. Eso es lo que nos están diciendo todos esos movimientos. Entonces, hermanos, cuando pensamos, por ejemplo, en una generación que maldice a su padre, escuche bien, y a su madre no bendice, estamos hablando aquí de una generación que aborrece la autoridad, hermanos. Y la primera autoridad que todo ser humano tenemos, hermanos, no es en la iglesia, no es en la ciudad, es en la casa. Por eso, lo primerito que menciona aquí el proverbista es al padre y a la madre, porque son la autoridad principal a la que se debe de sujetar el hombre naturalmente. Pero vivimos en un tiempo en el que la generación actual, como generaciones, hermanos, siempre ha habido, vuelvo a insistir, este problema. Pero la diferencia que nosotros vamos a notar es que en esta última generación que estamos viviendo, porque yo creo con todo mi corazón, hermanos, que esta es la generación que nos vamos para el cielo pronto. ¿Cuánto alaban al Señor? Que ya no falta mucho en lo que va a sonar la final trompeta y nos vamos para el cielo. A su nombre, gloria. Entonces, hermanos, la primera autoridad de los hombres son los padres. Esto lo deja claro la Biblia. En los 10 mandamientos, escuche bien, Dios le dice a Israel, y los 10 mandamientos, hermano, fue prácticamente una ley moral para todo el mundo, porque esto no se abolió. Cristo vino a ratificar todo esto. Pero ahí en esos mandamientos, el primero, mis amados hermanos, después de que ha hablado de los mandamientos que son con relación a Dios, los primeros 4, después, hermanos, cuando llega al quinto, vemos ahora que está hablando de mandamientos del hombre hacia su prójimo. Y lo primero que menciona es: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuánto alaban al Señor? Más adelante, ya en la iglesia, Pablo trae esto a la memoria en los Efesios capítulo 6, y ahí les recuerda nuevamente y les dice que este es el primer mandamiento con promesa: honrar a los padres.
a ambos, papá y mamá. Oiga bien, mis amados hermanos, pero el asunto es que en la última generación esto, hermanos, iba a ser peor, porque el carácter de los hombres, escuche bien, ha hecho que la autoridad, hermanos, de los padres y toda clase de autoridad se aborrezca a una forma, hermanos, terrible, terrible. Óigame, que da vergüenza ajena muchas veces mirar tanto, hermano, deshonras a los padres. Uno como pastor a veces se topa con muchas cosas tan desagradables, hermano. Escuche bien, al mirar en las iglesias cosas que suceden. Yo les he dicho a los hermanos anteriormente, hubo hace años atrás una madre, yo venía llegando al culto, ya esta hermana no está en la iglesia, pero yo venía llegando al culto, escuche, me voy bajando de mi carro y llega una hermana así chiquita, hermano, llorando. Hermana, ¿qué le pasa? Le digo, ¿qué le pasa? ¿Qué sucede? La hermana no dejaba de llorar. Dígame, ¿qué pasa, hermana? Empezó a contarme su hijo, escuche bien, de 15 años, por ella estarlo invitando para la iglesia, para que fuera para el culto, para que no se quedara. ¿Qué cree que hizo este hijo? Dice que le dio un puñetazo en la cara, hermano, a su madre. Mira, cuando yo escuché esto, se me pusieron calientes las orejas, me llené de coraje, porque me dio coraje. Los pastores también nos enojamos, hermano, ¿o no? Me llené de coraje, pero también me llené de tristeza, hermano. Yo dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hijo le falte al respeto a su madre de esta manera? ¿Cómo es posible que un hijo se atreva a levantarle siquiera la mano a su mamá? ¿No se supone que debería ser el ser más agradecido sobre la faz de la tierra? Porque esta señora lo llevó cargando 9 meses en la barriga, lo ha cuidado, le ha cambiado los pañales, le ha dado vida, lo ha cuidado. Oh, cuánto alaba la gloria de Dios, hermano. Esto es terrible. Entonces, hermano, yo me quedé sorprendido. Dije, Dios mío, ¿cómo es posible que esto llegue a suceder? Pero ¿sabe por qué? Porque vivimos en una generación que aborrece la autoridad. Aborrece la autoridad de una forma terrible, hermano. Y cuando leemos, voy a llevarlo a 2 Timoteo capítulo 3. Abra su Biblia usted que ya está medio dormido. Ven, porque yo veo a algunos medio dormidos ya, hermano. Si esto apenas va empezando. 2 horas de devocional, de perdido 1 hora y media de palabra, hermano. A su nombre. 2 Timoteo capítulo 3. Mire lo que dice Pablo. Estamos ahí, hermanos. Comparta la Biblia con los amigos, ¿verdad? Que los amigos vean que en la iglesia leemos la Biblia. No son cuentos, hermanos, lo que hablamos aquí. Es la Biblia. Dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo que les decía hace un momento. Escuche bien. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice Pablo: a estos evita. Todo eso, hermanos, nos está diciendo que este es el carácter de las personas que vivirían en este tiempo que vivimos nosotros. ¿Se identificó alguno con alguna característica? Ahora, pero ¿por qué yo quise leer esto? Porque ahí hay una que dice que habría gente desobediente a los padres. Y aquí abarca toda clase de desobediencia. Porque si nos ponemos a pensar desde el punto de vista no solamente de los padres naturales,
Pero cuando habla, hermano, aquí de desobediencia a los padres, está hablando, hermano, de desobediencia a la autoridad. Escuche bien, a la autoridad. Entonces, hermanos, tenemos un problema serio porque esto se ha multiplicado a 1000 por 1000. Escuche bien, nosotros los seres humanos, todos, sin excepción de nadie, aquí todos nos vemos muy lindos, con traje, con corbata, las hermanas con su uniforme, todos nos vemos muy bien, pero dentro de nosotros tenemos un corazón podrido. Tenemos un corazón corroído por el pecado. Pastor, usted también, yo también. Solo que ya tengo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me ayuda, y el Espíritu Santo me da control, y el Espíritu Santo, hermanos amados, desde que llegó a mi vida me ayuda a vencer al pecado y a someterlo. Pero de que tengo un problema todavía con el carácter y con el pecado, todavía lo tengo. Todos nosotros, no se diga los jóvenes, los niños, todos, hermanos, tenemos este problema con la rebeldía. Todos. No viene llegando al culto usted y el ujier le dice: hermano, por favor, aquí, mire, aquí, hasta le hace el hermano, y usted se va a donde le da la gana. Sí, óigase, algo está pasando aquí, hermano. Allá va a entrar a la Walmart y ahí dice arriba exit, dice, y usted por ahí se quiere meter. ¿No somos rebeldes? Rebeldes somos, lo llevamos por dentro, hermanos. Ahora, esto se iba a multiplicar a 1000, porque estamos hablando de desobediencia a las autoridades. Hay gente, hermanos, que odian a los policías. Y me atrevo a decir que hay hasta creyentes evangélicos, hermano, que, óigame, todavía no les gustan los policías. Mira, hermano, cuando nosotros vemos policías deberíamos sentirnos hasta más seguros, hombre. Pero ¿sabe por qué no nos gustan? Porque nos gusta rebelarnos. Queremos venir a 80, hermano, cuando dice que es a 60. Por eso nos ponemos nerviosos cuando vemos al policía en la calle. Mire cómo me están viendo ustedes ya, hermano. ¿Por qué? Porque nos gusta rebelarnos contra la autoridad. Amén. No nos gusta que nos digan vaya al límite. No nos gusta que nos diga así no. No nos gusta, hermano, la autoridad a veces hasta en la propia iglesia. Pero en la iglesia hay autoridad y hay que sujetarse a la autoridad. Y la primera autoridad en la iglesia es el pastor, son los ujieres, son los líderes. Y la iglesia debemos aprender a obedecer. Pero es que a mí no me gusta la presidenta. ¿Quién es la presidenta? La hermana Teresa es la presidenta aquí. No, pero es que a mí no me gusta la hermana que quedó. Y se jala para un lado la hermana. Entonces hay hermanas rebeldes también. De seguro que hay hermanas aquí que no participan porque no se quieren sujetar. En toda iglesia hay, hermano. ¿Sí o no? Óyeme, ¿por qué? Porque la autoridad requiere sujeción, hermanos. Pero vivimos en una generación, hermanos amados, en que la autoridad se aborrece, especialmente, vuelvo a insistir, la de los padres. ¿Ven? Hermanos, yo le digo y creo con todo mi corazón que el pecado más cruel que puede hacer un hijo, hermano, es ofender a sus padres. Escuche bien. Yo he estado, hermanos, en funerales de jóvenes de 15 años. 15 años. Un compañero de trabajo murió, un jovencito, él, 15 años tenía el muchacho, en un accidente de carro terrible. Fuimos al funeral. Escuche bien, es triste, hermano. Cuando yo me paré frente al cajón y vi a ese muchacho, hermano, un niño, 15 años. 15 años. Ahora, yo no sé cómo vivían ellos en la casa, eso yo no me voy a meter ahí. Pero en mi mente, cuando yo estaba frente a ese cajón y miraba ese cadáver, ese niño ahí, esa carita, hermano, lo primero que se me vino a la mente fue la palabra de Dios donde dice: honra a tu padre y a tu madre. Y Dios me trajo al pensamiento: ¿cuántos jóvenes de esta edad están igual en un cajón o ya están muertos o se van a morir
Porque se han vuelto rebeldes y desobedientes contra sus padres. Porque la Biblia es verdad, hermanos. Y si la Biblia dice que el que obedece a su padre y honra a su padre, Dios le va a alargar la vida, eso es verdad. Quiere decir que el que desobedece a sus padres y se rebela contra sus padres y tiene en poco a su madre y maldice a su padre, le va a ir mal. ¿Me escucha esto en esta noche, hijo? Le va a ir mal a todo muchacho que se rebele contra la autoridad de sus padres. Entonces yo me quedé pensando eso, hermano. O sea, a estos jovencitos solo se cortan la vida. Se la cortan. Porque es como ese hijo que yo le dije que se atrevió a golpear a su mamá, hermano. No puede ser. Eso es demasiado, hermano. Entonces, hay gente que maldice a su madre. Pero todo se arregla el día de mañana. Todo se arregla, bueno, el día de hoy, ¿verdad? En nuestros países. Porque allá en México, Centroamérica, el día de las madrecitas es hoy, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? ¿Hoy qué es? Pues sí, estamos en 10 aquí, hermano. Hoy es el día de la madre y ahí se arregla todo, ¿verdad? Todo el año rebeldes, todo el año dando latas, pero el día de las madres, madre, ay, mi madre. Y trae un ramote de flores y le trae unos chocolates. Y la viejita, usted sabe que las viejitas tienen un corazón sensible, hermano. Ay, mi muchacho, dice. Pero yo le voy a decir algo. ¿Será que una vida de rebeldía y de malcriadez y de malos tratos y de palabras ásperas y de muchachos rebeldes, será que se va a quitar, hermano, con un día al año? ¿Será posible que suceda eso? Nos da miedo decirlo, ¿verdad, hermano? No. Entonces, quiere decir, mis queridos hermanos, que estas personas, y esto más con los hijos, ¿verdad? Estas personas que piensan que pueden vivir como les da la gana y ofender a sus papás y a sus mamás y tratarlos como que fueran basura y venir una vez al año, hermano, a darles un regalo o a cantarles un canto, son un montón de gente hipócrita que necesitan arrepentirse de sus pecados, porque si no, Cristo viene y se lo va a llevar el diablo. Tienen que arreglarse ya, tienen que reconciliarse ya, tienen que entender, mis amados hermanos, que esto no es para esperar el día de mañana. Hay que reconocer a los padres hoy. A su nombre, gloria. Estamos ahí, hermano. Por eso es que la iglesia enseñamos todas estas cosas, hermano. Yo, algunos que me están poniendo cara así como que esto es algo extraño. No, hombre, hermano, si esto es lo que en la iglesia siempre hemos enseñado. Amén. Si usted es un hijo, y no nada más voy a hablar de jovencitos, de gente adulta que solo se acuerda de la mamacita mañana o el 10 de mayo, que solo le compra un traje el 10 de mayo, que solo le trae, aleluya, flores el día de mayo, no sea hipócrita. Amén. Conviértase, viva para Dios de verdad. Sea gente que ame a esos viejitos de verdad, amados hermanos, porque eso es lo que necesita. Los padres necesitan respeto. Es la mejor manera de honrar a los padres. Respeto, honra. ¿Sí o no, madres? Eso es lo mejor. Mire, yo tengo hijos que ya son mayores. ¿Sabe qué es lo que yo desearía más que hiciera mi hijo mayor conmigo? Que me respete. A mí no me importa que no me regale nada. Respéteme porque soy su papá. Eso es lo que yo le exijo. Eso es, hermano, porque vivimos en un mundo que está lleno de hipocresía. Y la iglesia, como dice el lema de nuestras hermanas, tenemos que marcar la diferencia. La gente tiene que darse cuenta, hermanos, que la familia que Dios quiere no es una familia de temporadas, no es una familia de que cuando llegó Navidad, que cuando llegó el Día de las Madres, no, la familia es una familia de todos los días. Gente, hermanos, que se ama, gente que se ayuda, papás que están ahí para sus hijos y hijos que están ahí para sus papás. Posiblemente hay amigos aquí que van a estar hasta más de acuerdo que algunos evangélicos medios sancochados de los que yo conozco, hermano, porque saben lo que estoy diciendo.
Amén. Muchos de nosotros ya vivimos en el mundo y sabemos cómo está eso, hermano. Imagínese que usted se vino de allá de Chirilagua y acá ya tiene 20 años en Houston, hermano, y pone las troconas allí con la pata y la bota así y la foto, hermano, y allá la viejita no tiene ni qué comer. Ah, pero el hermano, como ya vive aquí, se olvidó de Chirilagua. Yo no sé ni dónde es Chirilagua, por cualquier cosa. Solo se me vino a la mente. Pero óigame, tiene años aquí. Se vino para allá su viejita, hasta le echó lonche para que se viniera y estaba orando por usted. Y usted se olvidó, solo se acuerda el 10 de mayo. ¿Qué son esta gente? Dígalo fuerte, ¿qué son? Más fuerte. Son hipócritas. Son hipócritas, hermano, porque así no se honran a los padres. Entonces tenemos una generación de gente que los maldice, de gente, mis amados hermanos, allí en Proverbios, aleluya, que no bendice a su madre. Mire, hay hijos, ya para dejar esto aquí tranquilo, hay hijos, hermanos, que le han dado lata a sus padres, que casi los han mandado para el otro lado ya. Hay padres que están angustiados por todo lo que sus hijos les han dado, hermano. ¿Sabe, hijos? Esto va para los jóvenes. La forma en la que usted puede honrar a su padre, hijos, hijas, es que un día usted salga de este altar casada, bien casada. Esa es la mejor honra que un padre puede recibir, una madre. No son las flores ni los chocolates. Que usted se guarde para Dios, que usted obedezca la palabra de Dios, que usted siga los consejos que le dan, y que sea un joven que sirva a Dios y que se espere en el tiempo indicado de Dios, y que el día de mañana su papá y su mamá lo traigan o la traigan a este altar y lo entreguen. Aleluya, es la honra más grande que un padre puede recibir. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios, hermano? Tengo que decir estas cosas porque nosotros somos creyentes, hermano. Cuando uno no conocía, pues era diferente. Así como cuando usted se la robaron en el caballo, ¿se acuerdan? Ahí te espero en el caballo, y pasaba el galán en el caballo y saltaba por la ventana. Bueno, eso fue antes, sin conocer a Dios, ¿verdad, hermano? Pero hoy no, hay que hacer las cosas bien. A su nombre. Una generación que aborrece la autoridad. ¿Qué más? En el versículo 12 dice el proverbista: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su pecado. ¿Estamos ahí, hermano? Oiga bien. Entonces, una generación que aborrece la autoridad. Y yo veo aquí una generación, en segundo lugar, ciega, que niega su pecado. Dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice claramente que el diablo ciega el entendimiento de la gente. ¿Para qué hace esto Satanás? Para que no le resplandezca la luz de Cristo, del Evangelio. Es decir, vivimos en una generación, hermanos, en las que la gente de la iglesia, damas, hombres, caballeros, jóvenes, tenemos que marcar una diferencia y dejarle ver a la sociedad, al mundo, que hay, mis amados hermanos, un mal que se mueve en el mundo y que ellos necesitan escapar de allí. Hay gentes que nos están diciendo que es mentira, que Dios no existe, que el pecado no existe, que solo hay que portarse bien y hacer el bien a todos, pero el mal no existe, el diablo no existe, así que nada de religión. Eso solo nos quieren lavar el cerebro, dice la gente. ¿Quiénes son los que dicen eso? Los que están cegados por el diablo. Pero usted que ha estado en el mundo, porque aquí vemos gente, no solo que nacieron en la iglesia, aquí vemos gentes que ya vivimos en el mundo, que sabemos que en el mundo hay un mal que se llama pecado, hermano, que sabemos que en el mundo el diablo no juega con nadie,
Que sabemos que en el mundo, hermano, el pecado anda así como cuando Dios le dijo a Caín, aleluya, después de que mató a su hermano Abel: el pecado está a la puerta, le dijo. Está presto para devorarte como una bestia. Entonces, hermano, hay gente que dice: no, el pecado no existe, eso es mentira. Bueno, si el pecado no existe, alguien tiene que explicar qué es lo que pasa en el mundo, hermanos. Si el pecado no existe, alguien tiene que explicar qué es eso de que una mujer para a un niño y lo tire por el toilet, o lo eche en un bote de basura y lo arroje para que se lo lleven a tirar. Si el diablo no existe, alguien tiene que explicar esto. Alguien tiene que explicar lo que decía hace un momento: como un joven que su madre parió se atreve a darle un golpe a su madre en la cara. Si el diablo y el pecado no existen, alguien tiene que explicarnos esto, hermano. Si el diablo y el pecado no existen, alguien tiene que explicarnos cómo es que un hombre, teniendo una familia linda y hermosa que Dios le ha dado con su esposa y sus hijos, los deja botados y se va y se busca otra, y abandona a estos niños que tiene. Alguien tiene que explicar esto, hermano. Si el pecado no existe, alguien nos tiene que explicar qué es esto entonces, porque yo no entiendo. Entonces, si el diablo no existe, tendríamos que, hermano, ver todas estas cosas. ¿Cómo es que la iglesia de este tiempo se ha vuelto un show, un circo dominguero? Hermanos, aleluya. Quiere decir, a mis amados hermanos, que el diablo es real y que se mueve por todas partes y que trata de hacernos creer que el pecado, que no existe, que Dios no existe. Pero la Biblia dice que esto es verdad. Se llama pecado. El pecado existe, pero hay una solución para el pecado y se llama Cristo. ¿Cómo se llama? Pero ¿qué dice la generación de hoy? No, la generación de hoy, hermanos, en lugar de entender que hay un pecado, decide rechazarlo y mejor adaptarse, negarlo y adaptarse a él. Cuando usted lee la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 28 al 32, por el tiempo no lo voy a leer, pero si usted lo puede leer ahí, lo lee. Pablo dice claramente, mis amados hermanos, que como se multiplicó la maldad de una forma terrible, fue porque la gente desechó la idea de Dios. Se olvidaron de Dios. Empezaron a adorar a las criaturas. Empezaron a adorarse a ellos mismos. Se hicieron imágenes de ellos mismos y empezaron a idolatrar. ¿Y qué hizo, hermano? El pecado. Dios los entregó a la inmundicia. Los dejó que se fueran por ahí, por donde ellos querían. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: amén, no es verdad, esto no es cierto, lo de Dios. Y entonces, hermano, decidieron adaptarse a esa forma de vida. Ahora, eso fue hace muchos años. Dígame usted si conforme van pasando las generaciones, esto no se ha vuelto peor, hermano. La gente se ha acostumbrado a vivir, hermanos, como que nada es pecado. Tenemos gentes en las iglesias, hermanos, escuche bien, que vienen el domingo a cantar, pero igual, escuche bien, cantan un domingo en la iglesia, pero igual el lunes andan con pantalones en la escuela. Vienen y cantan en la escuela dominical. Yo no estoy diciendo por usted, pero si en mi rancho dicen que si al que le cae el saco hay que ponérselo. Entonces tenemos gente que vive como que el pecado no existiera, como que el pecado, hermanos, óigame, no fuera algo real y serio. Y tenemos vidas entonces, hermanos, que tienen como si nada el pecado y están en las congregaciones muchas veces, hermano, viviendo vidas dobles. Gentes que en la iglesia se visten de una manera, pero en el mundo se visten de otra. En la iglesia hablan de una forma, pero allá en la casa hablan de otra. Se ven tan lindos cuando entran por esas puertas, hasta agarraditos de las manos, diciéndose mi amor y te amo y tirándose besos. Pero ¿quién sabe lo que pasa dentro de la casa, hermano? Ese es Dios. Y los pastores también, hermano, cuando hay que ir a arreglar los asuntos. Entonces tenemos gente, una generación, hermanos amados, que dice aquí
escuche bien, son limpios en su propia opinión. ¿Por qué cree usted, hermano, que a las iglesias vienen personas y después se van? ¿Por qué cree que usted? Estoy seguro que por aquí han pasado mucha gente que ya no están, hermano. ¿Sabe por qué sucede? Eso sucede en Tyler también y en todas partes. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando se les enfrenta y se les dice lo que están haciendo no está correcto, esta no es la forma de adorar a Dios, y el pastor lo pone ahí, le pone un alto. Porque ellos dicen: no, yo estoy limpio, dicen. Yo estoy bien. Mira, hermano, uno ha pasado por todas esas cosas. Hay gentes hasta que quieren venir a cambiarle aquí, pastor, la forma de trabajar. Una vez llegó una familia a la iglesia, hermano, no sé si los hermanos se acuerdan, el esposo, la esposa y como unos 6 hipotillos, hermano, chiquitillos así. Y uno se alegra cuando llegan familias así, hermano. ¿Verdad que sí, pastor? Se alegra uno. Llegaron los hermanos y aleluya, y se gozaban y todo. Fui a visitarlos, hermanos, después de algunos días. Y me dice: ¿sabe qué, pastor? Me gusta, dice, me gusta la iglesia, pero hay algo que no me gusta, me dice. Y me empezó a decir las cosas que no le gustaban a él. Y una de las cosas que no le gustaban era que tuviéramos un programa. Amén. Va a dirigir el hermano fulano, va a cantar el hermano sultano, esto predica tal persona. Y él decía: fíjese que eso, ¿qué tal si un día yo voy a la iglesia y no traigo ganas de cantar? O sea, solo porque usted me pone en el papel voy a cantar, me dijo. Así como algunos, ¿verdad, hermano? Que solo porque usted me dice que tengo que cantar voy a cantar. Y ya yo le explico: no, varón, pero eso. Y aparte, óigame, pues todo cristiano que tiene el gozo del Señor es un privilegio. Por eso se le llaman privilegios, hermano. Cantar a Dios, hermanos. Y por ahí se fue el tipo. Yo me estaba tomando un cafecito ya cuando me dijo eso, hermano. Hasta lo sentí más amargo, hermano. Y la gota que derramó el vaso fue cuando me dijo: mire, pastor, me dijo, si usted cambia eso, nos quedamos, dijo. Nos quedamos. ¿Ven? Yo cuando eso me dijo, apenas le iba a tomar un trago, bajé la tacita, la puse en la mesa y me puse de pie y le digo: Dios le bendiga, hermano. Amén. En la iglesia estamos trabajando así, Dios nos ha guiado y aquí no se va a cambiar nada, le dijo. Justo en conocerle. Y se quedaron. ¿Sabe qué pasó, hermano? Unos días después, esta señora vino y me dijo a mí que su esposo, me pidió oración por su esposo, porque el hombre estaba atrapado por la pornografía. Su misma esposa, hermano. Y esta misma señora, ella misma me dijo esto, y me dijo, llorando también, que ella había tenido otro hijo, pero que su esposo la había obligado a regalárselo a un hermano que no podía tener hijos. De él, un hermano de él. Hizo parir a esta mujer para darle un hijo a su hermano. Y estamos hablando de gente de la iglesia, gente que canta, hermanos, que se sienten que están limpios, gentes que se sienten, óigame, que el mundo les pertenece y que la iglesia es de ellos. Mire, hermano, que el Señor reprenda al diablo. Tenemos una batalla fuerte y la iglesia tenemos que estar bien despiertos, porque en esta generación hay que dejarle saber que el pecado anda alrededor, el diablo, para matar, para robar, para destruir. Todas estas cosas pasan, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente piensa, escuche, que ellos son limpios si bien no se han limpiado de su inmundicia. Dice el Salmo, hermanos, dice el Proverbio 20, versículo 9: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir, es más, quién puede decir de nosotros que estamos en una iglesia y que tenemos años en la iglesia? ¿Quién puede decir que estamos, hermano, nosotros en este sentido no tenemos necesidad? He limpiado mi corazón, limpio estoy y ya no necesito más. Nadie puede decir. Por eso todo el tiempo venimos al Señor y oramos. Por eso es que todo creyente vamos a la cama, hermano, y antes de tirarnos a dormir, oramos y le decimos: Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, lávame, Señor, cúbreme con tu sangre, Señor, quita de mí todo estorbo, Señor, ayúdame. Solo los que se creen limpios sienten que no tienen necesidad de pedirle perdón a Dios, hermano.
Mire, por eso es que los altares en las iglesias, hermano, a veces se vacían de clamor, de gemir en los altares, porque hay gente que se sienten limpios. Mire qué bonito está aquí, hermanos, este altar, para que lo llenáramos de lágrimas. ¿Verdad que sí? Bonito está aquí, hermano. Pero ¿sabe cómo se pone más precioso? Cuando lo regamos con las lágrimas de un corazón contrito y humillado. Amén. Como la hermana que estaba orando decía: Señor, ayúdanos. Por eso, hermano, se necesita que la generación de hoy entienda que todavía estamos lidiando con el pecado, y a menos que tengamos esto presente, no vamos a poder zafarnos de esto, hermano. Por eso es que hasta en la iglesia tenemos tanto problema para desligarnos del pecado. Amén. Todavía tenemos tanto conflicto con el mal carácter, hermano. Esposas con carácter de los 1000 demonios. Y esposos también. No, hombre, ya me están espantando ustedes, hermano. Esposas que en la casa una blanca paloma, pero digo, en la iglesia una blanca paloma, pastor, pero en la casa una lechuza negra y sin jaula. Pero nadie sabe de eso, hermano. Nadie sabe de eso. Pero hay un Dios que lo sabe, y un marido también. O viceversa, hermano, porque esto en todas partes. Pero ¿cuál es el problema? La gente siente que están bien. Siente que están bien. No, en otras palabras, no sienten necesidad de arrepentimiento. Para dejar esta generación tranquila, hermanos, podemos hacer dos cosas con el pecado, creyentes o no creyentes. Número 1, o lo confesamos, o número 2, lo negamos. O nos alejamos de lo que cree esta generación, o nos adaptamos a lo que dice esta generación. Vaya conmigo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. A su nombre, gloria. Mire lo que esto es la Biblia, hermanos y amigos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice la Biblia. Estamos ahí, hermanos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Qué le parece? Podemos hacer dos cosas con el pecado. Usted, amigo que me oye, puede hacer dos cosas con el pecado. O lo confiesa y le dice: Padre, perdóname porque soy un pecador. Realmente soy un pecador. Realmente me estoy dando cuenta que estoy dominado por el pecado. O es cristiano, pero igual tiene todas estas conductas que estamos hablando. Uno tiene que reconocer que hay algo que está mal todavía, hermano. El saco y la corbata no hacen a uno cristiano. El pantalón planchado, la falda larga, el cabello largo no hacen a uno cristiano. Pastor, pero yo nací en la iglesia. Tampoco. Pastor, yo tengo 500,000 años en la iglesia. Menos. No. Cristiano es aquel, hermanos, que se arrepiente de su pecado y le entrega su corazón completo a Jesucristo y le dice: Padre, perdóname porque he pecado, me he rebelado contra el cielo y contra ti, quiero servirte, Señor. Y Dios lo recibe y lo limpia. Eso puede hacer en esta noche, o lo niega y dice: ese predicador está loco. Esos hermanos lo quieren echar miedo a uno. Puede hacer cualquier cosa, uno o dos, pero tiene que tomar una decisión. Pero si quiere seguir siendo de la generación que se siente limpia, va a terminar llorando. Aleluya. Avanzamos, hermano, ya nos falta poquito. Dice el versículo 13: hay generación cuyos ojos son altivos
y cuyos párpados están levantados en alto. Yo le he llamado a esta generación una generación orgullosa. Los hijos de Dios, dice la Biblia, que somos aquellos, hermanos, que somos pobres de espíritu. ¿Qué significa eso? Gente que reconoce su condición delante de Dios. Gentes que saben que sin Dios estamos fritos. No somos nada sin Dios. Hermano, ¿qué es el hombre? Unos 3 galones de agua con unos puños de tierra nomás. Y nos volvemos soberbios y altivos. Una generación, hermanos, que se siente, amén, los más grandes. Una generación que está llena, hermano, de orgullo, de altivez hasta por los poros. Sale todo esto, hermano, y todo esto la Biblia dice que es pecado. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, hermano, uno de los pecados, escuche bien, más feos que hay y que más caen mal también, son el pecado del orgullo. Casi a todo mundo nos caen mal los orgullosos. Digamos, ¿verdad? Pongámonos todo en el paquete, hermano. ¿Por qué es que este pecado es tan feo, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque el orgullo y la altivez siempre traen enemistad. Hay otros pecados que hasta pueden proveer compañerismo, fíjese. Los que eran borrachones antes, no me diga que de aquí se ve. ¿Sí o no, hermano? Se tenían grandes amigos cuando la gente era borracha. Era raro que alguien se pudiera tomar solo. Siempre había 2, 3, 4 y vámonos a tomar. Y se pasaban toda la noche tomando, hermanos, y gozándose y cantando y haciendo el ridículo ahí. ¿Por qué? Porque estos pecados proveen hasta cierto compañerismo. Y se acabó el dinero. No, yo pongo, yo le voy a sacar a la señora de la cartera. Y se iban a traer más cerveza. Otros pecados, los ladrones. Hay ladrones que se ponen de acuerdo, 2, 3 y se van a robar. ¿Sí o no? Compañeros se hacen. Y así muchos otros. Pero sabe, al orgulloso casi nadie lo quiere cerca. Porque el pecado del orgullo siempre va a provocar enemistad, mis amados hermanos. Siempre es mirado mal aún entre los pecadores, porque siempre su orgullo causa competencia. Él siempre trata de mostrar no solo que tiene algo, sino que lo que él tiene es mejor que lo que todos tienen. Por eso es que los demás lo ven mal. Mire, el orgulloso es así como el mal aliento, hermano. ¿Cómo es eso? Todo mundo se da cuenta, menos el que lo trae, ¿verdad? Uno hablando bien tranquilo, y el otro hermano así, ¿verdad? Y hasta se aleja, ¿verdad? Entonces uno bien tranquilo hablando. Entonces no se da cuenta por lo regular el que lo porta, pero los que están allá y están recibiendo el olor sí se dan cuenta. Así es el orgullo. Siempre provoca, hermano, competencia. Ahora, yo le pregunto, ¿será que hay gente orgullosa en la iglesia? ¿Será que hay gente también, hermano, altiva en las iglesias? ¿A que sí, hermano? Sí hay, hermano. Entonces, pero mire lo que dice aquí: una generación de ojos altivos, sus párpados están levantados en alto. Hay gente, mis amados hermanos, entonces, que ellos presumen de dones que tienen y se sienten más que otros. Hay gentes en las iglesias que menosprecian a otros porque no hablan lenguas, porque no danzan, porque no cantan bien. Y tenemos a veces pleitos en las iglesias por causa de una generación orgullosa. Hay jóvenes que no se pueden levantar para servirle a Dios porque siempre hay orgullo y competencia entre ellos muchas veces.
No pueden ver que un joven Dios lo esté usando y levantando, porque ya se empiezan a comparar. Yo canto mejor. No puede decir, sí, el hermano Pancho también canta bonito, gloria a Dios. No, él canta mejor, él canta mejor. ¿Se da cuenta? En otras palabras, no puede estar bien nunca. Siempre va a provocar, hermano, enojo. Siempre va a provocar competencia. Y lo menos que debe de haber, hermano, en una iglesia, para que funcione bien la sociedad y en cualquier lugar, tiene que haber un acuerdo mutuo. Tiene que haber unidad. Tiene que haber, hermano, gente que se ayude unos a otros y que no se vean con menosprecio. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Es tremendo lo que estamos viendo en esta generación que vivimos. Imagínense, hermano, si nosotros no tenemos cuidado, pastores, por ejemplo, nosotros los pastores en la iglesia, podemos llenarnos de orgullo y soberbia también, pastor. Hay concilios que se los está llevando el diablo con todo pata y mondongo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque sus pastores se han vuelto orgullosos y altivos. Porque quieren ser tratados como dioses. Porque se sienten que son más grandes que otros siervos de Dios. Porque sienten que si tienen un puesto ya valen más que el otro. No, que el Señor reprenda al diablo. En la iglesia de Dios, hermano, la generación tiene que marcar la diferencia. La iglesia de hoy tenemos que demostrarle al diablo, al mundo y al pecado que sí se puede ser gente de Dios. Oh, ¿cuánto alaban la gloria de Dios en esta hora, hermano? A su nombre. Entonces, ¿sabe por qué la iglesia nos está costando tanto avanzar en estos tiempos? Por la competencia que hay. Imagínense que aquí, hermano, mire qué bendición que hay campaña y se apoya uno, hermano. Imagínense que aquí cada quien esté jalando, pues no, es que yo tengo que así, y yo tengo que ganar más almas, y yo tengo que ir más adelante, y estoy viendo a ver cuántos tiene aquel, cuántos tiene aquel otro. No vamos a avanzar nunca, hermano. Igual en las hermanas damas, en la sociedad, qué bonita la sociedad de las damas, hermano. Amén. Cada iglesia tiene una sociedad que están trabajando, hermanos. Pero si hay algo feo en las sociedades de las damas, hermano, es que se levanten envidias y altiveces y orgullos y hermanas que se sientan mejor que otras. Amén. Haciendo sentir mal a otra hermana, que porque yo hago el arroz mejor, que tú las tortillas te quedan todas torcidas, que tú no sirves para esto, que no. ¿Sí o no, hermano? Mire, hasta estas cosas pasan en las iglesias. Allá a una hermanita de repente no le gustó el arroz. Y no son, hermano, hay hermanas que no son para quedarse tranquilas y decir, ay, la hermana le quedó mal el arroz, pero se queda en su mente nomás. No, se lo dice a las demás también. Y todas, ¿y quién lo hizo? ¿Y quién lo hizo? Imagínense un culto y una actividad bien linda, hermano, pero vamos para la casa bravos todos. En la cocina, en la peleadera de gente en la cocina, pastor. Esto es un ejemplo nomás. No, pero como usted se pone muy serio, yo me imagino que le está cayendo. Entonces, hermano, estamos en una sociedad llena de orgullo, de altivez. Bendito el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué es tan difícil? Porque es tan vil este pecado, escuche bien, que se molesta con el orgullo de otro. Entonces los orgullosos les molesta tanto el orgullo de otra persona. Los que son humildes de verdad ni se dan cuenta, hermano. Ay, aquel hermano bien altivo, bien orgulloso ese hermano. Viera usted, hermano, qué altivo es. Él también es un orgulloso de primera. Porque el que realmente es humilde hace su trabajo, hermano, con gozo, con alegría, y se va para la casa tranquilo, y no criticó a nadie, y no dijo nada, y adoró a Dios, y lo que hizo, Dios se lo tomó en cuenta. Oh, cuánto alaba la gloria de Dios, hermano. Entonces, qué bendición cuando la iglesia de hoy puede marcar una diferencia. Que vengan los amigos, las amigas y vean y se den cuenta cuando vienen a la iglesia que aquí hay mujeres santas de Dios, que aquí hay mujeres de Dios que aman a Dios, y que cuando llegan les dan esa bienvenida calurosa. Ellas pueden ver la diferencia en la iglesia. Porque ¿qué es en el mundo, hermano? En el mundo es una competencia nomás.
Usted que ha estado en el mundo, dígame usted, ¿no es fiestas tras fiestas tras fiestas en el mundo? Y que la familia va a tener una fiesta. ¿Para qué eran las dichosas fiestas? Para ir a lucir la mejor ropa, para ver que el primo se compró la gran trocona. Y allá llegaba a la fiesta el primo y el tío y el sobrino, y todos a presumir sus trocas, y a presumir su ropa, y a presumir la mujer, y a presumir los niños, que la ropa que traían. Mira, hermano, yo sé lo que le estoy diciendo. Eso es lo que se ve en el mundo. Amén. Todas las fiestas que se hacen en la mayoría de los casos es para esto, hermanos: presumirse unos a otros y ofenderse unos a otros. Amén. Si usted se diera cuenta, todas las celebraciones que hay, las navidades y todo eso, hermano, lo único que traen es problema. Usted ve la gente con las fotos ahí, con los dientes pelados ahí, pero es pura hipocresía. Realmente lo que todos estuvieron ahí a ver quién fue el que dio el mejor regalo. Y hay hombres que salen enojados porque dicen: no, es que yo regalé un regalo de 100 y a mí me dieron este del dólar, dice. Y ya salió enojado porque él regaló de 100 y este del dólar le dieron. Ahora, ¿usted cree que cuando la gente llega aquí y ve a las hermanas que las tratan bien, que las abrazan, bienvenida, y ven el amor y el calor de lo que es el cristianismo, cree que no se van a dar cuenta, hermano, que hay algo de diferencia? Claro que sí, porque aquí nosotros no venimos a presumirle nada a nadie. Amén. Aquí las hermanas no vienen a vestirse y trayendo su uniforme para decir: miren, yo sí me veo bien. No, vienen para honrar el nombre de Jesucristo. Vienen para darle gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Y cuando todo eso se hace para Dios, oh, ahí está la gloria de Dios. Ahí la bendición de Dios cae. Cuando se ora en el altar, cae el fuego. Cuando se canta, cae la bendición de Dios, hermano. A su nombre, gloria. Dice la Biblia, Santiago 4:6, que Dios resiste a los soberbios. Estamos ahí. Dice Apocalipsis 3:17, que Dios los vomita de su boca. Hermano, Dios odia la soberbia. La odia. Dios detesta el pecado del orgullo. Mire, cuando uno se busca a sí mismo, a la larga solo encuentra odio, soledad, desesperación, ira, ruina, descomposición. Cuando uno solo se preocupa de uno, porque es orgulloso, hermano, egoísta, no le importa a nadie más. No. Una iglesia, hermano, podemos ir caminando cuando nos preocupamos por nuestros hermanos. Usted, hay gente que ve que de repente ya no están viniendo, se quedaron 2, 3 cultos, y usted tiene que sentir algo en el corazón. Señor, mi hermano, mi hermana no la he visto. Eso quiere decir que usted no es egoísta, no es orgulloso. ¿Ah? Porque usted dice, está pendiente de los hermanos. Entonces, pero cuando uno se preocupa solo de uno, mientras yo esté bien, mientras yo todavía esté en la iglesia, mientras yo todavía tenga fuerza, los demás que le hagan como les da la gana y como puedan. No es así, hermano. Cuando uno busca a Dios, escuche bien, y busca hacer la voluntad de Dios, Dios nos da todo lo que necesitamos y nos pone donde tenemos que estar, hermano. A su nombre, gloria. Termino con esto, lo último. Por fin dijo gloria a Dios alguien allá atrás. Dice Proverbios 30:14: hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Yo le he llamado a esta generación una generación codiciosa. Una generación codiciosa compuesta de gente insaciable. Devoran todo lo que tienen de frente. Hacen pedazos todo con tal de sobresalir ellos. Amén. No les importa. Es una generación que quiere más. Por eso, si usted sigue leyendo, en el verso 15 dice: la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, ¿qué dicen? Dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta: el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. ¿De qué está hablando? De gente insaciable. Vamos ahí, hermano.
O sea, estos ejemplos que da aquí son, hermano, por ejemplo, la sanguijuela chupa sangre. Mientras esté pegado ahí, nadie se la arranque de ahí, él va a estar bien, ella va a estar bien tranquila, chupando, 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 más. La matriz estéril, como usted lee las mujeres que eran estériles en la Biblia, como Raquel, que le decía a Jacob: dame hijos. ¿O qué decía ella? O si no, me muero. Dame ahí, hermano. Quieren siempre, no se sacian. Amén. Dice aquí también el proverbista, escuche bien: el fuego, el Seol, el infierno nunca se sacia. Así, hermanos queridos, hay personas, escuche bien, que nunca se sacian, nunca se sacian. Este es un lenguaje metafórico que nos habla de gente insaciable, gente insatisfecha. Es que para poder, escuche, para poder tener lo que quieren, es capaz de devorar a quien sea, hermano, a quien sea. ¿Será que vivimos en una generación así? Sí. Amén. Claro que sí. Hay gobiernos que están haciendo pedazos a los pueblos porque no se sacian de poder. Amén. Ahora, ¿será que en la iglesia hay gente insaciable también? ¿Por qué cree que mucha gente no puede ser fiel a la iglesia, a los cultos? Porque no se sacian de dinero. Una cosa es la necesidad, hermanos. Una cosa es vivir, tener lo suficiente para vivir, y otra cosa, hermano, es quererse hacer rico. Ya los ricos están completos, hombre. Dígale a ese que está a su lado: ya están completos, dígale. Ya los ricos están completos. Ya usted no va a ser rico, es lo que le quiero decir, hombre. Pero hay gente que no pueden ser fieles en la iglesia, pastor, porque siempre andan buscando más dinero. Tienen una casa allá, pero quieren otra. Tienen una o dos casas aquí y quieren 3, 4 allá en Chirilagua. Yo digo, hermano, este es mi pensamiento, yo no sé usted, pero ¿no le parece tonto que haya gente que se esté desviviendo aquí en los Estados Unidos, matándose día tras día, hermano, y dejando al Señor por un lado para tener casas allá en Centroamérica, en México, y no vivir allá? Casas que se están haciendo pedazos, hermano, porque se caen. Si nadie vive ahí, se van a caer. Hoy también el problema en Centroamérica con los mareros, ya no se las roban, ¿verdad? Pero antes se las robaban. En México los carteles a veces se las quitan a la gente, hermano. Ahora yo le pregunto a usted: ¿será que vale la pena perder su vida aquí, hermanos, en el Señor, olvidarse de Dios por saciarse de esto, de lo material? Tenemos una generación que no se sacia, hermano. Hay mujeres que afligen a sus pobres hombres porque nunca se sacian de lo que el hombre les da. Nunca. He hablado, hermano, con personas, escuche bien, en mi propia cara me lo han dicho: pastor, mi esposa, escuche, me reclama siempre que ella no se vino de nuestro país para vivir una posilga como esta. Y yo conozco a ese hombre, hermano. Es un hombre trabajador, es un hombre esforzado, que le da techo, le da lo que necesitan, porque yo lo puedo ver. Pero la esposa no se sacia. Ella quiere más. Ella no se vino de allá de su país para vivir aquí en un ¿cómo que se dice? Cucarachero. No. Ella quiere vivir bien. ¿Cómo ve, hermano Polo? Y ahí trae al pobre hombre: no, pero vieja, ya me cansé. Ve otro trabajo, agárrate. Pero y el culto, no te preocupes, yo me arreglo con el pastor. Y los pobres hombres, hermano, amén, muriéndose. Mire, no hay cosa peor. La Biblia dice, hermanos, que nosotros, teniendo sustento y abrigo, ¿qué debemos hacer?
Debemos estar contentos con esto. Contentamiento necesitamos la iglesia. En un país como en el que vivimos nosotros, hermano, necesitamos aprender a tener contentamiento, porque si no el diablo nos va a llevar, nos va a arruinar la familia, nos va a arruinar todo, hermano. Entonces hay generación insaciable. Esa es la generación de ayer, pero también es la generación de hoy, hermanos. Así que en esta noche yo le voy a pedir que se ponga de pie. A su nombre, gloria. Y si hay alguien que en esta noche pueda decir: Señor, es verdad, yo me he equivocado en la forma que he vivido, realmente me he vuelto egoísta, me he vuelto insensible y el pecado me está dominando, estoy practicando cosas que ya había dejado de practicar. Yo le invito a que venga al Señor. O si hay alguien que a lo mejor nunca ha estado en una iglesia y hoy